Hoy, 6 de noviembre de 2021, damos comienzo a la tercera jornada de historia de la Sociedad de Historia de Yumbel. La ponencia inaugural 2021 estará a cargo de los integrantes de nuestra sociedad, los docentes de la Universidad del Biobío, don Félix Briones Quirós y doña Cecilia Hernández Sandoval. Félix Briones Quirós es profesor de Historia y Geografía de la Universidad de Concepción, magíster en Historia de la Universidad de Santiago y doctor en Historia Social de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Actualmente se desempeña como profesor de la Escuela de Pedagogía en Historia y Geografía y la Escuela de Educación General Básica de la Universidad del Biobío de Chillán. La profesora Cecilia Hernández es profesora de Estado en Historia y Geografía de la Universidad de Chile, magíster en Educación, Mención, Gestión Curricular de la Universidad del Biobío Chillán, y actualmente se desempeña como profesora en la Escuela de Pedagogía en Historia y Geografía y en la Escuela de Pedagogía en Educación General Básica de la Universidad del Biobío de Chillán. La actividad de hoy la vamos a desarrollar en dos partes. En primer lugar, se hará la ponencia, que es aproximadamente unos 20 minutos, y en una segunda parte se dará espacio para preguntas e intercambio de ideas y opiniones con los ponencistas. La ponencia inaugural de hoy se llama Fuentes para el estudio de la historia de Yumbel, el caso de las actas municipales. Entonces dejo con ustedes a los profesores don Félix Briones y Cecilia Hernández. Gracias, Rodrigo. Yo en 10 minutos tengo que hacer mi presentación y después la otra parte es a la profesora Cecilia Hernández. El tema, como ya se anunció, fue titulado Fuentes para el estudio de la historia de Yumbel, el caso de las actas municipales. Voy a hacer una presentación sobre las fuentes para el estudio de la historia, principalmente en Chile, pero dedicado a Yumbel. Esa es mi primera parte. La segunda parte la hace la profesora Cecilia, que es precisamente las actas municipales. Y en esto debemos agradecer la colaboración que nos brindó Helmut Ehrlich Cifuentes con el apoyo de las actas municipales de Yumbel. Bien, primero nosotros para hacer una historia tenemos que recurrir a las fuentes, y estas pueden ser primarias y secundarias. Para estudiar la historia de una localidad debemos recurrir a los diversos documentos escritos que existen sobre un determinado tema o el que se haya seleccionado por el investigador. Eso es claro. Primero nosotros tenemos que ver qué vamos a investigar. El investigador tiene que buscar su tema que le guste y después ver si hay fuentes para hacer ese estudio. Este análisis que hace el investigador o la investigación probablemente tal, se puede hacer desde el punto de vista político, económico, social, religioso, deportivo, educacional, alimentación, sobre feminismo, género, poblaciones originarias y otros. Como ustedes ven, es amplio todo lo que tiene que ver con alguna investigación. Y se hacen, hay investigaciones de todo tipo. Y para eso depende todo de qué es lo que quiere investigar, en este caso el historiador. Ahora, ¿en dónde se encuentran estos documentos para hacer una investigación? Principalmente para el caso chileno y también para el de Yumbel, en la Biblioteca Nacional y el Archivo Nacional en Santiago. Existe un centralismo de la documentación y eso crea una cierta dificultad a personas que estamos en provincia de tener acceso directo a esas fuentes, aunque ahora con la internet se están digitalizando más documentos y se suben a la plataforma para poder ver.
También, aparte de la Biblioteca Nacional y del Archivo Nacional, se encuentran documentos en otras reparticiones o instituciones que existen en el país o en el mismo lugar que se quiere investigar. ¿Ah? Por ejemplo, entre los archivos particulares, nosotros podemos ver, encontrar archivos religiosos. ¿Ah? O si queremos estudiar sobre la masonería, la masonería. O también si queremos estudiar de comunidades de inmigrantes, en las diversas colectividades de inmigrantes tienen documentos, tienen archivos, tienen libros, donde hacen sus reuniones. Y todo eso lo manejan ellos. ¿Ah? En diferencia con el Estado, existe una disposición que todos los documentos tienen que ser enviados al Archivo Nacional, Biblioteca Nacional, de todas las oficinas públicas, y pasado un determinado tiempo, 5 años, ya se pueden, los que no son enviados se pueden destruir, ¿ah? Se dejan de existir como tales. Creo yo que es complicado eso. Ahora, ¿qué fuentes escritas tenemos nosotros para investigar? Por ejemplo, documentos ministeriales. Siempre, especialmente cuando hablamos del Chile republicano, es decir, de la independencia de 1810 para acá, para adelante, tenemos, por ejemplo, que está el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Educación, de Economía, de Defensa, de Agricultura, Bienes Nacionales, Salud, etc. Todos los ministerios tienen sus fuentes y mandan su documentación al Archivo Nacional. Entonces, si alguien quiere estudiar, por ejemplo, el siglo XIX chileno y quiere ver el Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene que ir al Archivo Nacional. Si quiere ver el Ministerio de Agricultura, en ese tiempo no había. El Ministerio de Agricultura solamente surge en 1927. Y antes de ese Ministerio de Agricultura se llamaba Ministerio de Industria y Obras Públicas. ¿Ah? Y ahí englobaba, por ejemplo, a la agroindustria, a lo que era la industria y a lo que era las obras públicas, construcción de caminos, vías férreas, etc. También, como fuente escrita, nosotros podemos recurrir para hacer una investigación histórica a los periódicos, ¿cierto? O diarios que circulen, diarios de circulación nacional, como también diarios de circulación local. Y de eso, Yumbel no ha estado ajeno, porque han existido periódicos en nuestra localidad, y para el siglo XX, que lo va a nombrar la profesora más tarde, bueno, había uno, ¿cierto?, que lo alcanzamos a conocer muchos de los jóvenes de aquella época, la prensa, ¿no? También se puede recurrir a revistas, cartas, es otra fuente. Pueden haber cartas que se escribían de una autoridad a otra, o también particulares, que se guardan y después se dan a conocer. Folletos, también que se escriben. Diarios de vida. Hay gente que escribe diarios de vida. Por ejemplo, si nosotros estudiamos la historia de José Miguel Carrera, tenemos que ver el diario de vida de José Miguel Carrera, por ejemplo. Él escribió su diario de vida. Ese diario, una vez estaba yo en Mendoza, Argentina, y ahí me dijeron que había un diario de José Miguel Carrera en una biblioteca. También las fotografías son muy importantes, como fuente para... yo lo tengo puesto allí como una fuente escrita, pero es una fuente más bien, digamos, podría estar ahí, pero sirve una fotografía porque si alguien ve la fotografía, está mirando, por ejemplo, el vestuario que se usaba en la época, se usaba zapatos, no usaba zapatos, el tipo de ropa, camisas, pantalones, si tenía bigote, no tenía bigotes, en barba, sin barba, en fin, una serie de cosas que una persona que estudie la fotografía le saca bastante provecho a la época en que se tomó esa fotografía. Se usaban mantas, sombrero, no sombrero, en fin, qué tipo de sombrero, todo ese tipo de cosas. Y coloqué ahí registro civil porque es sumamente importante el registro civil, considerarlo especialmente para el Chile republicano y después de 1880, cuando se crea el registro civil en Chile, en la década del 80. Entonces, de ahí para acá tenemos todo registrado.
está registrado y está en la Oficina de Registro Civil en Santiago. Los archivos están todos ahí, están digitalizados y también tiene digitalizado todo el archivo, todo el registro civil, todos los archivos, la iglesia mormona, la iglesia de los santos de los últimos días, parece que se llama. Pero la iglesia mormona lo tiene registrado todo en su oficina central, que cuando yo vivía en Santiago estaba en Pedro Valdivia. Ellos tienen todo el registro civil archivado ahí, digitalizado también. Otra fuente que nosotros podemos encontrar, y la puse aquí solamente para el nombre porque hablará la profesora Cecilia, son las fuentes municipales, en este caso las actas, ¿no? Y para Yumbel son las actas municipales de las sesiones de la alcaldía en Yumbel. Las otras fuentes son las fuentes orales. Y en esto tenemos que ver si son testimonios y entrevistas a personas que fueron actores de un proceso o un hecho histórico. Especialmente para la historia reciente se utilizan mucho las historias orales de investigar, de entrevistar a personas, ¿cierto?, que mayores que participaron en algún hecho que haya acontecido tanto a nivel nacional como internacional. Todo lo que yo he dicho es para el Chile independiente, es decir, el Chile de 1810 en adelante. Y antes del periodo, antes de 1810 está el periodo colonial. Y ahí tenemos que ver las fuentes que existen para Chile en el periodo colonial y también, por supuesto, Yumbel en el periodo colonial. Y ahí es otro tipo de fuente que maneja ahora el Imperio Español, porque nosotros éramos colonia del Imperio Español. Entonces ahí está el Archivo de India, que está principalmente en España, Archivo de Capitanía General, Real Audiencia, Intendencia, también hay de Contadurías, en fin. Y todo eso, esas fuentes están en Archivo Nacional. Y ahí nosotros, si queremos estudiar el Chile, el Yumbel colonial en este caso, que nos involucra, tenemos que buscar este tipo de fuentes, buscarlo e investigar ahí, en fuente primaria, fuente básica, porque si no lo otro es repetir lo que han investigado otras personas han escrito y se sigue repitiendo lo mismo, pero muchas veces no se comprueba con una fuente primaria. Otros registros también que constituirían fuente primaria en el Imperio Colonial, en Yumbel, perdón, y en Chile, más bien en este caso en Chile, porque registros parroquiales de las órdenes religiosas, franciscanos, jesuitas, dominicos, mercedarios, agustinos, que llegaron a Chile también. Y ellos nos aportan mucha información desde el punto de vista religioso, que también es importantísimo considerarlo eso, porque nuestra conquista, la colonización que se hizo fue con el mundo católico. Entonces eso es interesante. Ahora, para llevar a efecto esta investigación, además de las fuentes primarias, fuentes secundarias, documentos escritos, fuentes orales, existen las ciencias que auxilian a la historia, ciencias auxiliares de la historia. Por ejemplo, la geografía, que es básica. Aquí nosotros estudiamos historia y geografía, por ejemplo. La geografía nos aporta el espacio, el paisaje. La arqueología, cuando no hay documentos escritos, están los restos antiguos, restos de ciudades, de construcciones que se hacen. La economía también, para determinar qué tipo de producciones se hacían. La antropología, para determinar el tipo de los seres humanos que estaban aquí antes de la llegada de los españoles, por ejemplo. Y entre otras está la paleografía, y aquí me voy a detener un momentito, porque la paleografía es la ciencia que se preocupa de estudiar la grafía, o sea, la forma de escribir antigua. ¿Qué pasa cuando nosotros estudiamos al periodo colonial? Y en este caso, Chile colonial y Yumbel colonial. Tenemos que saber paleografía, porque tenemos que ir a estudiar. Por ejemplo, Yumbel fue fundado en 1585. Entonces el castellano que se escribía en esa época no era igual como el que se escribe ahora. Por lo tanto, una persona tiene que saber paleografía para hacer lo que se llama la transcripción, o sea, traducirlo al castellano actual.
y ahí va viendo qué escribieron los escribanos de la época que acompañaban a los conquistadores. Y eso es sumamente importante porque quien no sepa paleografía no sabe investigar en los archivos del Imperio Español, en los archivos de la época colonial. Eso es fundamental. Por eso es que no hay tantos gente que estudie el periodo colonial. En conclusión, para escribir, esta es una conclusión mía nomás, para escribir historia de una localidad hay una gran variedad de fuentes. En el caso de Yumbel, una de ellas son las actas municipales. Muchas gracias. A continuación paso a realizar mi presentación. Lo que ustedes van a ver a continuación es una presentación en PowerPoint que yo hice con todo cariño para poder ilustrar lo que les voy a ir presentando. Tengo mi propio título. El título es El aporte de las actas municipales a la investigación en el contexto de la historia de Yumbel. Y el periodo que yo tomé aborda desde los años 1938 hasta el año 1942. ¿Cuál es el objetivo que guía esta presentación? Evidenciar el gran potencial que las actas municipales poseen para la reconstrucción de aspectos importantes de la vida de las comunas. Considero que las actas municipales poseen un valor realmente grande para que nosotros podamos acercarnos a explorar, a analizar aspectos diversos de lo acontecido en Yumbel. ¿Cuál ha sido la metodología que yo utilicé? En primer lugar, leí las actas del periodo que más o menos en Word abarcan un total de 180 páginas aproximadamente. Y posteriormente yo me construí una matriz que me permitió clasificar y reducir la información. Voy a intentar mostrarles la matriz brevemente, siempre y cuando mi internet me acompañe, ¿ya? Porque considero relevante más o menos graficar de qué se trató el trabajo. En esta matriz, que ustedes van a comenzar a ver en breve, yo elaboré categorías. Estas categorías las elaboré sobre la base de la información que había en las actas municipales. Y obviamente, en primer lugar, tenemos la fecha, porque tenemos que ubicar temporalmente los sucesos. Partimos en octubre de 1938. También hay mucha información relacionada con el aspecto político, cómo no, si se trata de actas municipales, y luego vendrían las principales preocupaciones de las distintas alcaldías y sus regidores para la época. Preocupaciones que tenían que ver, ¿verdad?, con las necesidades más importantes de la población, como es el caso de la pavimentación, el alumbrado público y agua potable, las festividades de San Sebastián, las labores sociales, donde también nos podemos encontrar con instituciones sociales, salud, medios de comunicación. Entonces, todo este trabajo, ¿verdad?, se fue realizando de la manera más rigurosa posible, de alguna manera clasificando la información, lo que me permitió construir esta matriz de más o menos 164 páginas. Entonces, ¿por qué yo les muestro esta matriz? Considero que es importante porque de esa manera nosotros sabemos que el trabajo tendría que ser serio, ¿verdad?, riguroso, y porque aun cuando las actas municipales se constituyen en una tremenda fuente de información, siempre es necesario buscar fuentes primarias complementarias para poder entender de una mejor manera el contexto. Y luego vendría la redacción. Me gustaría mostrarles a continuación cuáles son los temas posibles de trabajar con estas actas municipales, 1938-1942. Y producto de la indagación en el aspecto político, nosotros podemos obtener detalles sobre lo que hoy llamamos Consejo Municipal y que en aquel tiempo correspondía al alcalde con sus regidores.
logré encontrar la frecuencia de las sesiones. Y bueno, me encontré con algunos aspectos que llaman bastante la atención y que solamente uno los puede encontrar analizando las fechas de las sesiones. Bueno, todos los municipios de la época que yo estudié se reunían sí o sí antes de las festividades de San Sebastián, para tomar distintas decisiones relativas a cómo organizar y llevar de mejor manera este aspecto tan importante de la vida de la comuna. Y también volvían a reunirse terminadas las festividades para tener una relación de lo que había acontecido y principalmente de las ganancias. ¿Qué pasaba en los siguientes meses? Habían grandes vacíos. Yo me encontré con situaciones como, por ejemplo, que no se llevó a efecto la sesión municipal de la fecha tanto porque no asistió nadie, o sea, no se presentó el alcalde ni los regidores. La única persona que asistió, evidentemente, era el secretario municipal. En otras ocasiones aparecía que se presenta el alcalde, pero no los regidores, por lo tanto no había quórum para sesionar. O se presentaban 2 regidores y no el alcalde. Entonces, la frecuencia de las sesiones fue bastante inestable en este periodo y fueron mucho más fuertes, como les digo, alrededor de las festividades de San Sebastián y también frente a celebraciones importantes, como sería el 21 de mayo, que me di cuenta que le daban bastante importancia en la comuna, y fiestas patrias. También en este aspecto político, en las actas encontramos la instalación de los nuevos consejos municipales y una serie de gestiones que realizaban y esas gestiones se expresaban en decretos. Otro aspecto importante está relacionado con las obras públicas, distintas acciones para la pavimentación, alumbrado público, agua potable y una enorme preocupación en este periodo por apoyar a Monte Águila. Monte Águila fue una preocupación constante para la municipalidad de San Nicolás de la época. En relación a las festividades de San Sebastián, en las reuniones municipales se trataban temas como los permisos que se iban a conceder para el comercio, tanto el comercio ambulante como el comercio establecido. También había una relación de las contrataciones extras que realizaba la municipalidad para poder dar abasto con todo lo que era gestionar esta festividad. Incluso se establecían oficinas del tesorero de la municipalidad para poder estar más cerca del lugar de los hechos y poder de esa manera cobrar o recibir las cancelaciones de todas las personas que tenían que pagar dinero a la municipalidad por conceptos de permiso. Y desde luego, en otras sesiones se hacía una relación de las ganancias. Me di cuenta que había algunos municipios, algunas alcaldías que recibieron más ganancias que otras, porque las acciones, las cantidades de dinero que se cobraban habían ido en alza. Un aspecto súper importante también que es factible de abordar es el social. Y a través de estas actas yo pude conocer a varios aspectos de los cuales no tenía la menor idea y que están relacionadas con instituciones que habían en la época y con algunas acciones sociales. Entonces les quiero mostrar brevemente algunos textos que aparecen en estas actas y que están referidos a labores e instituciones. Están a punto de verla, el sistema todavía no me indica que ustedes las están viendo. Mientras tanto, dentro de las instituciones sociales, tenemos que durante todos los años del periodo, la municipalidad realizaba una colecta para allegar fondos y celebrar la Navidad de los niños pobres. Se deliberaba en torno al monto que se iba a establecer para ir en apoyo de esta celebración. También me encontré con que se funda una brigada conocida con el nombre de Isaías Ahumada. Esta brigada constantemente solicitaba apoyo financiero y tenía una subvención anual o semestral
dependiendo de la época, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos también la emergencia del Club Estrella de Chile, un club deportivo que solicitaba apoyo municipal, consistente en camiseta, la pelota, zapatos de fútbol, y también existía en aquella época el Deportivo Pedro Aguirre Cerda, que también solicitaba auspicio de la municipalidad para los mismos efectos. Una brigada del tránsito de Yumbel Viejo, denominada Fidencio Retamal, operaba en aquella época con apoyo municipal. Y también existía el Club de Tiro al Blanco, don René Gómez, cuya solicitud consistía en autorización para hacer uso de una franja de terreno, incluso daban las medidas, franja de terreno que estaba ubicada en la orilla oriente del estadio municipal. Entonces, ustedes pueden ver que si no hubiera sido por las actas municipales, yo que no soy yumbelina, no habría tenido la menor idea de la existencia de esos clubes deportivos y de todas esas instituciones que les estoy mencionando. ¿Ya? Y fue precisamente gracias al apoyo de estas fuentes que me fue posible levantarlo. Otro aspecto importante es el relativo a la salud. En los consejos municipales se debatía mucho sobre la labor del único médico que existía en aquella época. Se discutía mucho su acción, su actuar, incluso se pensaba en un aumento de sueldo y en una manera de fiscalizar que el médico atendiera las horas que correspondía a los distintos pacientes. Más adelante, finalizado el periodo, se contrata a un segundo médico. Dentro de las enfermedades que se vivieron en esta época se destaca el tifus. El tifus afloró más o menos en el año 1939 en localidades cercanas. No hablan las actas municipales del tifus en Yumbel, pero sí de las medidas que se iban a adoptar para evitar que esto se propagara en la comuna. También se alude mucho a una especie de peste que se produjo por la crianza de cerdos, y la municipalidad de la época adoptó distintas medidas para que los cerdos no circularan por la vía pública, porque incluso habían quejas de vecinos que los podían encontrar hasta en la plaza, ¿ya? Otro aspecto bastante interesante que yo encontré tiene que ver con las comunicaciones. Y las comunicaciones yo las dividí en periódicos y transporte, ¿ya? Las dividí en periódicos y transporte porque primero me aparecieron los periódicos y luego me aparecieron los transportes. Y la verdad que aquí yo debo contar que hice grandes hallazgos, o sea, para mí, que no soy de Yumbel. Primero, me di cuenta que la municipalidad debía publicar con cargo al municipio distintos decretos, distintas materias, y para ello tenía que llamar a propuesta a los periódicos de la época. Si ustedes se fijan, en el año 39 se presentaron dos periódicos a la propuesta. La Prensa, dirigida por don Mario Rocha Oces, y el periódico Sensación, dirigida por don Juan Cambiaso. Personalmente, el periódico Sensación a mí me llamó mucho la atención. En otra gestión municipal, nuevamente se presenta la Prensa, pero también postula el periódico Adelante, que era dirigido, al menos por un periodo, por don Alejandro Soto. Entonces, la municipalidad iba optando por alguno de estos periódicos, viviendo algunas vicisitudes como el no cumplimiento de parte de algunos con las publicaciones que correspondían, y luego la queja del municipio, ¿verdad? Muchas veces tuvieron que llegar a la justicia para que sí se concretara, puesto que los dineros, los abonos ya habían sido desarrollados. Me puse a investigar sobre el periódico Adelante en la web, y eso me llevó a un descubrimiento bastante importante. Este periódico Adelante tenía su sede en Chillán, y en este periódico había una especie de
cuerpo de periódico dedicado exclusivamente al tema post-terremoto del 39 y a la reconstrucción. Entonces, ¿qué hice yo? Como encontré el archivo del periódico, lo bajé y lo voy a poner a disposición de quienes quieran investigar ese periódico para poder ir aportando más datos al tema de la comuna. También me encontré con el periódico La Voz de Yumbel, que fue fundado el 23 de octubre de 1931 y que funcionaba en calle O'Higgins con avenida Castellón. Y aquí fue un nuevo descubrimiento, pues este periódico La Voz también está digitalizado, no por muchos años, pero hay alrededor de 180 páginas del periódico La Voz que están digitalizadas y que más o menos involucran los años 1934 y 1935. ¿Y qué es lo interesante de este periódico? Las publicaciones. Porque si nosotros sumamos las actas municipales más las publicaciones del periódico La Voz y nosotros vamos atando cabos, vamos haciendo un estudio serio, podríamos reconstruir de manera más fuerte todavía lo acontecido en la comuna. Además, aparece publicidad obviamente vinculada con Yumbel, donde tenemos acceso a las farmacias, a las tiendas, a las ofertas que habían en la época. ¿Ya? Bueno, eso en relación a los hallazgos que yo les quería compartir sobre ese aspecto. Ahora los quiero conducir a uno de los aspectos menos entretenidos a lo mejor para los investigadores y en el cual yo traté de profundizar dentro de los minutos que tengo y que es el aspecto político. Entonces yo les quiero presentar a ustedes las 4 consejos municipales usando un lenguaje actual que operaron entre esos años. El primero de ellos estuvo presidido por el alcalde Justiniano Herrera. Precisamente en el periódico La Voz yo pude constatar que la mayoría de estos regidores pertenecían al Partido Conservador. ¿Ya? Porque también me preocupé de saber desde dónde estaban ellos gobernando. Ustedes tienen la lista acá, me gustaría que se fijaran en los nombres, porque muchos de estos nombres se van a repetir en otros consejos municipales. Lo que me llamó mucho la atención fue la presencia de una mujer. Solamente en este primer consejo aparece allí sesionando como regidora la señora Clorinda Rojas de Vázquez, quien tuvo un rol muy protagónico en las sesiones, hizo propuestas muy interesantes para el progreso de la comuna. Y me encontré con secretarios municipales suplentes y posteriormente me encontré con un secretario municipal llamado José Viveros, que va a estar presente en 3 de los 4 periodos que les quiero presentar. Y ahí me surge la duda. Yo no sé si don José Viveros es familiar de los viveros que están ahora conectados, así que eso lo vamos a dejar para después, para que me satisfagan la curiosidad. Bueno, aparece también la sesión de instalación de la nueva municipalidad, que se llevó a efecto esta sesión el 18 de mayo de 1941. Las elecciones se hicieron en abril, pero la sesión de instalación se hizo en mayo, y en esta oportunidad el alcalde va a ser don José Valenzuela. Si ustedes se fijan, él había sido antes regidor. Y nosotros tenemos en la nómina de regidores que acompañan al señor Valenzuela, muchos de los que habían participado en la administración anterior, aunque también observamos algunos cambios. Voy a destacar, por ejemplo, la incorporación de don Alberto Conejeros, que no lo vemos en la primera parte, y de don Carlos Efraín Escobar. Esta municipalidad presidida por el señor Valenzuela fue más bien inestable, hubo muchos vacíos de reuniones y finalmente el alcalde renuncia el 10 de diciembre del año 1942, lo que significa que no alcanzó a estar un año en su cargo. Los motivos de la renuncia no figuran en las actas municipales, probablemente se debieron a temas
personales, atender sus asuntos. El caso es que el señor Valenzuela continúa así ligado a la actividad municipal. Como renuncia el alcalde, el secretario tuvo que llamar a una sesión extraordinaria para proveer el alcalde hasta las nuevas elecciones. Y votan y fue elegido don Porfirio Ahumada. Lo acompañan las mismas personas que estaban trabajando como regidores anteriormente. Vemos acá el nombre del secretario titular, don José Vivero. Posteriormente lo va a suplir don Emilio Irribarra Caballero, y posteriormente emerge como secretario titular don Arístides Viveros, no sé si se pronuncia bien el segundo apellido como yo lo voy a hacer, Zagardía o Zagardia. Entonces a mí me surgió la curiosidad, ¿habrán sido parientes ellos o son otros Viveros? Eso lo dejo en el aire. Bueno, ellos van a trabajar y van a sesionar hasta que se realizan las nuevas elecciones en el año 1944 en abril, y el 21 de mayo se procede a la instalación de la siguiente municipalidad, que es la última que yo alcanzo a ver en el periodo abordado, y donde el alcalde va a ser don Alberto Conejeros. Si ustedes se fijan, regidor anteriormente. Se incorporan personas nuevas, como es el caso de don Jorge Muñoz, don Mario Rocha, ¿verdad? Que me he dado cuenta que había tenido una participación bastante activa en las comunicaciones de la comuna. Vuelven algunos otros. El caso es que aquí tenemos una nueva municipalidad. ¿Cuáles van a ser los temas transversales de interés municipal para el periodo en estudio? ¿Qué es lo que más le interesó? ¿Cuáles eran las mayores necesidades que tenía la comuna en la época? Bueno, en primer lugar, la pavimentación era una preocupación constante. Los distintos municipios hicieron muchas gestiones, fueron muy apoyados por parlamentarios, como es el caso de los señores Aldunate y Edward, quien desde el principio ofrecieron a los alcaldes la posibilidad de acompañarlos en los trámites necesarios para hacer avanzar el tema de la pavimentación. Encontramos detalles también dentro de las actas municipales, porque allí se toman acuerdos acerca del plan de calzada. Yo no lo voy a leer, lo dejo para que ustedes lo conozcan, pero sí voy a destacar las calles. Interesaba mucho tener calzadas de concreto en los contornos de la Plaza de Armas, en la calle O'Higgins, entre Valdivia y Los Carreras, entre Castellón y Praderas. Y como todas estas situaciones estaban planificadas, pero no se llevaban a efecto en repetidas ocasiones, se autorizó una comisión presidida por el señor alcalde para que viajara a Santiago a entrevistarse con las más altas esferas, llevando consigo un pliego de peticiones sobre las necesidades de la comuna y haciendo las gestiones. Todo esto iba así, hasta que ocurre lo inesperado. El terremoto del año 1939, donde ustedes comprenderán que los alcaldes, gobernaciones, intendencia, el país, todo va a atender la emergencia. Bueno, obviamente que el alcalde hizo muchas gestiones y finalmente va a recibir por parte de la tesorería provincial una suma de dinero como primera cuota enviada por el Supremo Gobierno para ayudar a la municipalidad a levantar Yumbel, que había quedado destruido con motivo del terremoto. Estos dineros venían, eso sí, en calidad de préstamo. Como el dinero no era suficiente, entonces el señor Valenzuela, que era el alcalde acá, insinúa la conveniencia de dirigirse al gobernador, es decir, de seguir realizando trámites para obtener la rápida terminación del camino nuevo a la estación de Yumbel, porque ese camino había quedado intransitable y urgía conectar esa zona con Yumbel mismo. Dentro de las gestiones que los municipios realizaron post terremoto del 39 en Santiago se encuentra el haberse entrevistado con el director general de Obras Públicas, de Arquitectura y Agua Potable. También haber hecho una visita al director general de Servicios Eléctricos,
trámites en la Dirección General de Pavimentación, donde ellos señalan que fueron muy bien recibidos y donde vuelven a destacar la ayuda prestada por el diputado don Lionel Edwards. También en agradecimiento a la recepción que se tuvo en Santiago, en una de las sesiones municipales se aprueba por unanimidad que se le dé el nombre de su excelencia, el presidente de la República, a una de las principales calles o avenidas del nuevo pueblo. Todo esto en atención a que el Supremo Gobierno había dispensado lo que ellos consideraban una valiosa ayuda a Yumbel. Entonces ustedes pueden ver que había bastante movimiento en aquella época, las personas que estaban responsables de conducir la comuna no se quedaron sentados, sino que pidieron ayuda. También se recepcionó ayuda internacional. Las palabras que ustedes están viendo en este momento en pantalla no son mías, son las palabras que están en las fuentes primarias, en las actas municipales. Y el principal agradecimiento es para los Estados Unidos de Norteamérica. Y fíjense los acuerdos que tomaron. En agradecimiento a esta ayuda se propone que una de las avenidas lleve el nombre de los Estados Unidos y enviarle una nota al señor alcalde de la Municipalidad de Nueva York, comunicándole que la Municipalidad de Yumbel, agradecida de su oportuna ayuda a los damnificados de esta zona, ha acordado designar a la ciudad de Nueva York madrina del nuevo pueblo de Yumbel. Y como homenaje a esa gran república, bautizar una de sus avenidas con el nombre de Avenida Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, si esta proposición fuera aceptada, proyectaban allí en el Consejo Municipal, se comunicará al señor embajador acreditado ante nuestro gobierno para que se le dé el curso respectivo. Entonces, cuando yo vi este dato, inmediatamente me comuniqué con Félix para saber si aún existe en Yumbel la calle Estados Unidos o la avenida Estados Unidos y me dice que no. Entonces, probablemente post terremoto del 39 puede haber existido y seguramente luego cambió de nombre. ¿Por qué? Porque la cartografía, los nombres de las calles, las cartografías de las calles, todo eso es histórico. Y ustedes ven que los nombres de las calles de todos los lugares y rincones de distintas ciudades, puntualmente en este caso de Yumbel, obedece a hechos importantes. ¿Se fijan? Y al reconocimiento de personas que para la comuna son importantes. En otra sesión del Consejo Municipal post-39 se habló de las Naciones Amigas y el señor alcalde hace un recuerdo agradecido de las Naciones Amigas que generosamente acudieron, dicen ellos, en su ayuda en las horas de infortunio. Se agradece a Argentina, se vuelve a reiterar Estados Unidos de Norteamérica, al Perú y a Japón. Entonces, de alguna manera, al parecer, la comuna de Yumbel recibió apoyo directo de estos países en esos momentos tan difíciles. Las gestiones no solamente se desarrollaron en Santiago, sino que también en Concepción, donde sesionaba el Consejo Provincial de Auxilios y Reconstrucción, que era un organismo que existía a nivel nacional. Y allí se presentaron de manera urgente algunas de las ayudas necesarias para Yumbel, como por ejemplo, hacer realidad la distribución y expropiación de los terrenos de la nueva ciudad de Yumbel, planificación definitiva de la ciudad, obtención de las facilidades para la construcción del edificio municipal y sus dependencias, porque el edificio municipal había sido uno de los afectados con el terremoto. Y bueno, tratar de gestionar también un fondo de dinero para ir en ayuda de particulares damnificados en la comuna a través de préstamos, ¿ya? Otra de las preocupaciones constantes que hubo en esta época fue el alumbrado público. Y aquí yo me encontré con un personaje que seguramente ha quedado en la memoria de los habitantes de Yumbel. Se trata de don Patricio Patrito.
Ya, don Patricio Patrito, yo personalmente no lo conocía, no sabía que existía, pero él era el encargado con una empresa eléctrica que él tenía de proporcionar este servicio a la ciudad con costo a la municipalidad. Era un empresario. Me puse a investigar sobre don Patricio Patrito y esto me llevó precisamente a una publicación. Y me di cuenta que don Patricio Patrito formaba parte de una organización mayor. Ocurre que en aquella época, los años 40 más o menos, entre los años 40 y 50, surgió una organización de empresarios de electricidad a nivel nacional. Se hizo una reunión en Santiago convocada por un empresario importante de la capital de apellido Johansen, y a esa reunión se invitó a todos los empresarios eléctricos de Chile. Y no todas las zonas de Chile tenían empresas eléctricas, pero Yumbel sí la tenía. Y en esta reunión se presenta don Patricio Patrito. En las actas municipales hay una nutrida relación de cómo funcionó el tema de la empresa eléctrica, que yo no la traje a colación hoy día porque los 10 minutos son bastante reducidos y creo que ya me excedí. A modo de conclusión, que yo no quise poner yo la conclusión porque quise hacerla de cara a ustedes. O sea, yo creo que se ratifica lo interesante que son las actas municipales. Porque todas las decisiones de avance de cualquier parte son decisiones políticas que se toman desde la administración que va siendo elegida. Las actas municipales también nos permiten acceder a datos en los cuales los investigadores que se interesen podrían profundizar. Es decir, ahora nosotros tenemos la publicación La Voz, el periódico Adelante, que están digitalizados. Si alguna persona se interesa por el tema de indagar la historia de la energía eléctrica en la comuna, tenemos esta publicación, ¿verdad?, que partió de esta unión de los empresarios eléctricos, etcétera. Entonces, la conclusión para mí personalmente, que no necesariamente es una conclusión que deban ustedes compartir, es que las actas municipales son una fuente enorme, tienen un tremendo potencial para la reconstrucción de la historia de la comuna, y que si sabemos leerlas y si nosotros estamos atentos a los detalles, nosotros podríamos conocer aspectos que no conocíamos y luego, utilizando otras fuentes como las que Félix nos presentó al inicio, profundizar. Eso es lo que yo les quería presentar. Les agradezco la atención. Bien, ha sido la presentación de los ponencistas de hoy. Me gustaría invitarlos, si alguien desea hacer alguna consulta, tanto al profesor Briones como a la profesora Cecilia. Y por favor, adelante. Sí, hola, a mí me gustaría hacer unas consultas. Bueno, mi nombre es Valentina González, soy alumna de magíster de la Universidad del Biobío en Concepción, y actualmente estoy haciendo una tesis en torno al patrimonio vitivinícola de Yumbel. Y sería interesante, profesora Cecilia, si usted me podría explicar un poquito si es que en estos periódicos vio alguna publicidad en torno a lo que era la industria del vino, o en las festividades, si es que se hablaba de algunos comportamientos en torno al vino o algo así. Y lo otro que también me gustaría, sería interesante, claro, ver estos periódicos, si están digitalizados, en qué plataforma y cosas así, si es que me lo pudiera explicar, por favor. Por supuesto, por supuesto. Bueno, primero voy a contestar la pregunta inicial respecto del tema del vino. Voy a partir por las actas municipales. En las actas municipales sí se menciona aspectos vinculados con el vino. Se mencionan porque eventualmente se regulaban un poco el precio de las uvas
porque cuando se concedían los permisos para las festividades de San Sebastián, también se daba la autorización para que se pudieran vender y consumir bebidas alcohólicas, se fijaban los precios, etcétera. Así que en las actas municipales se puede encontrar algo, ¿verdad? No necesariamente las de este periodo, pero yo obvio que miré la de los otros periodos y también hay alguna información que, insisto, debe ser complementada con otras fuentes, porque por sí solas no van a armar, digamos, un cuerpo de conocimiento. Claro. Ahora, en el periódico, en los periódicos que yo vi, que sería La Voz, que al parecer era el más antiguo, y también en el periódico Adelante, porque Sensación no lo encontré por ningún lado, aparecen avisos. La verdad que habría que hacer un estudio más minucioso para poder determinar si algo le pudiera servir en su tesis. Y en cuanto a dónde están, es que ustedes no me van a creer, yo soy una persona con mucha suerte, porque cuando yo vi el tema eléctrico, ¿qué hice yo? Me encontré con el señor Patrito, y ocurre que tiempo atrás yo tuve una persona ligada a mi familia, cuyo segundo apellido era Patrito, y tenía familiar en Yumbel. Entonces me llamó la atención, Patricio Patrito, ¿será familiar de Jaime, que era mi conocido? Y lo empecé a buscar en la web. Lo empecé a buscar. Y cuando busco a don Patricio Patrito, me encuentro con el periódico La Voz. Es que son esas cosas de la vida, así como que uno busca algo y encuentra otra cosa. Así que ese periódico La Voz está en memoria chilena. Yo lo descargué, así que si tú me das tu correo te lo puedo mandar con un link. Perfecto. Y bueno, ¿sí? Me lo puedes mandar por el chat, entonces yo lo escribo antes que nos desconectemos y yo te lo mando en un link. Y bueno, buscando a don Patricio Patrito me encontré con esta asociación de empresarios de energía eléctrica. Entonces ahora es como que a uno le surgen muchas inquietudes porque el tema de la electricidad no es menor. La electricidad en estos momentos nos permite estar conectados a distancia. Se fijan, es un adelanto maravilloso, pero que tuvo un largo camino en los sectores rurales de Chile. Entonces, reconstruir una cosa así a mí, por lo menos, me interesa harto. Eso es lo que te puedo contestar, Valentina. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a escribirle mi correo entonces para que estemos en contacto. Por supuesto. Muchas gracias. Muy interesante, profesora, sus respuestas. Si alguien más desea intervenir, creo que hubo alguna alusión directa por ahí a alguien de la familia, así que tal vez alguien quiera contestar. Alejandro está pidiendo la palabra. Cuéntenme, porque de verdad que estoy intrigada. Ok, muchas gracias, buenos días. Mis felicitaciones, señora Hernández, su presentación muy importante, ¿ya? Y yo quiero referirme a dos cosas. Primero, responderle una pregunta que usted hizo. Efectivamente, don José y don Aristides son nuestros parientes, nuestros tíos, primos de mi padre, de un bisabuelo común, ¿ya? Don José vivía a media cuadra de la plaza, donde hoy día está la población que se llama de los profesores, subiendo por Castellón, y el tío Aristides siempre vivió en Rere, en la esquina norte de la plaza del centro de Rere, ¿ya? Esa relación teníamos nosotros con ellos, de hecho los conocimos personalmente, ¿ya? Porque ellos estaban siempre, como familia hemos estado siempre muy cercanos. En segundo lugar, quiero mencionarle lo de don Patricio Patrito Giotti, creador de lo que todo en Yumbel, y Félix seguramente va a corroborar lo que yo digo, el famoso molino de Yumbel, ¿ya? Que gracias a la negligencia, la desidia y la ignorancia de nuestras autoridades se perdió. Nosotros en los años 80, un grupo que teníamos un pequeño grupo llamado Instituto Cultural, tratamos hicimos una serie de publicaciones sobre ese molino, que era donde don Patricio proveía de agua a Yumbel y de electricidad a Yumbel, además de prestar los servicios de molino propiamente tal. Y él también está relacionado con nuestra familia porque su hija Emilia fue casada con un hermano de mi padre, el tío Félix, ¿ya? Viviendo siempre en Santiago, ¿ya? Por lo tanto, es una familia muy arraigada en Yumbel y a la que Yumbel le debe muchísimo, ¿ya? Y que desgraciadamente, vuelvo a repetir, se perdió un patrimonio histórico. Ese molino estuvo vigente hasta los años 90, en que alguien lo incendió y después demolieron todo y hoy día se subdividió
pero ahí quedaron incluso enterradas las turbinas que proveían de electricidad a Yumbel a través de este riachuelo que pasa por el Yumbel, que es el estero Yumbel. ¿Ya? Es lo que yo le puedo comentar respecto a don Patricio Patrito Giotti, que está sepultado en el cementerio de Yumbel. Gracias. Muchas gracias. Yo en las actas municipales me encontré con la existencia del molino. Incluso en alguna oportunidad don Patricio Patrito quiso vender el molino a la municipalidad y la municipalidad no lo adquirió porque él ofreció la venta del molino. ¿Se fija? Y me di cuenta de algunos detalles, como por ejemplo que las municipalidades no le pagaba al señor Patrito puntualmente los dineros por el concepto de esta generación de energía y de agua. Le adeudaban 3 o 4 meses seguidos y de repente decían, ¿saben qué? Paguémosle, abonémosle. Entonces tenían ahí al señor Patrito. Yo creo, supongo, porque ahí habría que hacer una investigación más profunda, que por eso que él pensó, mejor lo vendo, ¿verdad? Y que ellos desde el municipio hagan toda esta situación de abastecer de luz y de agua. Pero no, súper interesante. A mí me encantó leer las actas municipales, que yo les digo que no es un archivo que le guste a mucha gente, porque se aburren, po. Pero a mí me gusta. La verdad que lo disfruté bastante y como les digo, lo bueno es que cuando uno empieza algo, eso te lleva a otra cosa, porque con toda honestidad, periódico Sensación, adelante, La Voz, yo no tenía conocimiento, no sabía. Así que para mí fue un aprendizaje. Eso es lo que les puedo comentar. Bien, Yumbel realmente se caracteriza porque tiene un pasado con muchos periódicos desde el siglo XIX o fines del siglo XIX hacia adelante. Así que en ese sentido tiene una historia que también es cultural, bastante interesante. Como ha sido interesante la participación de la profesora Hernández. Iba a decir algo, adelante. No, yo iba a decir que ahora como que con ese periódico le podemos sacar mucho partido a esa etapa, porque podemos hacer una relación de cómo era el abastecimiento de la comuna, qué locales habían. Hay unas sugerencias así como para atraer a los consumidores, súper entretenidas, así como venga a comprar aquí porque va a encontrar los mejores colores, supongamos, de labiales. O sea, súper interesante cómo funcionaba el tema de la publicidad. O sea, como les digo, da para hacer hartas ponencias, pues, porque uno encuentra todo tipo de temas ahí, muchos temas. A mí me quedé como entusiasmada. ¿Sandra bueno. tiene la mano levantada o no? Hola Cecilia, ¿cómo estás? Buenos Hola. días a todos de nuevo. Hola, Sandra. Buenas tardes ya. Yo voy a hacer 2 cositas breves. Una, que yo me había olvidado y Félix, felicitaciones tu ponencia y la verdad es que ahora soy mucho más empática contigo en comprender las largas horas de estudio cuando estábamos en Santiago en que tú estudiabas paleografía. Ahora entendí mejor por qué lo estudiabas tanto y me alegra ahora, porque yo te veía estudiar mucho, pero uno jovencita andaba en su mundo, no me metía y tú pasabas horas y horas sentado y ¿qué estás estudiando? Paleografía, decías tú, y seguías estudiando. Eso para mí es mucha empatía y me alegra que lo hayas hecho. Ahora entendí muy bien por qué. Y segunda observación que es un poco anecdótica, porque yo no soy estudiosa, yo veo desde la óptica de la persona ajena al mundo de la investigación, del estudio, incluyendo el mundo de la educación, ¿ya? Yo recuerdo que me crié con la suscripción de la prensa en mi casa, y mi papá la leía. Y obviamente yo ya tengo 56 años, conocí a don Mario, todo, pero una pregunta que yo siempre me hice, que nunca le expresé a mis padres, ¿cómo la costeaban estos periódicos? Este periódico que fue el que yo alcancé a conocer. De hecho, aquí en la casa creo que todavía hay ejemplares guardados, ¿ya? Y noticias bien interesantes, por ejemplo, cuando alguien se iba a casar, cuando nacía algún bebé, o cuando alguien viajaba a Santiago, salía en la prensa. Eran las noticias del pueblo, pues.
¿ah? Y algo, ahora, según lo que yo entendí, Cecilia, que también excelente, maravillosa tu exposición, esto era costeado por la municipalidad, como que tú postulabas a un concurso para que te subvencionara la municipalidad y así podías publicar en la prensa o un diario. ¿Era así? ¿Cómo era? No logré entender esa parte. La verdad que, de acuerdo a lo que yo he leído, no. Ya. No. De acuerdo a lo que yo he leído, la municipalidad no tenía esa línea de, en el fondo, financiar un periódico, sino Ya. que la municipalidad contrataba los servicios de la prensa para publicar, para hacer publicaciones que tienen que ver con decretos alcaldicios, con llamados a licitación, trámites, etc. Ya. Pero eso era de particulares, de acuerdo a lo que yo he recabado. Claro, Y aquí porque me yo me acuerdo gustaría que Mario vendía la prensa, pues, o sea, se compraba el periódico. Exactamente. Ya. Sí. Muchas gracias. A ti. Como vemos varios aquí que ya no somos tan jóvenes, exceptuando a las damas, obviamente, yo creo que podríamos afirmar que el periódico o la prensa se financiaba más o menos como se financian hoy día. Se compraba el ejemplar, ¿cierto? Y a su vez se publicaban en la prensa avisos legales de la notaría, en fin, que obviamente se pagaban, y avisos particulares de comerciantes o de personas que querían poner algún tipo de aviso. Consideremos que don Mario Rocha, que era el director, él a su vez era el que trabajaba en la impresión del diario. Entiendo que tenía un ayudante por ahí, pero esencialmente él trabajaba también ahí, así que las ganancias que tenía no deben haber sido muchas, pero le permitían mantener el diario. No sé si alguien más querrá intervenir. Y sobre esto, perdón, yo solo quería complementar lo que tú dices. Se financiaba fundamentalmente con los avisos legales del tribunal, ¿no es cierto? Los llamados a remate, todas esas publicaciones legales que el juzgado del crimen que tenemos en Yumbel debía hacer periódicamente. Y en segundo lugar, quien trabajaba en la prensa, además de don Mario, que lo dirigía y lo escribía, era don Renato Rocha, su hermano, quien manejaba la plancha de linotipias con que él construía cada oración, cada palabra, ¿no es cierto? Porque yo lo vi eso, practicar, y con eso entonces iba golpeando la hoja e imprimiendo las páginas que no eran más de 4 páginas, en definitiva, por lo menos lo que a mí me correspondió conocer, ¿no es cierto?, de ese diario hasta su desaparición en los años 80. Pero básicamente yo creo que se subsistía, primero por la voluntad de don Mario, en segundo lugar, con los avisos legales y algunos avisos particulares como los que menciona Rodrigo. Es lo que yo les podría comentar. Gracias. Rodrigo. Profesor, adelante. No, sí, solamente para, primero, la verdad que yo felicito a Cecilia porque nos habló de todo esto que, claro, nosotros escuchamos hablar yo, don Patricio Patrito, a don Mario Rocha también lo conocí, y el pariente que tú decías, Cecilia, creo que lo conocimos, nosotros lo conocimos, sí lo conocimos. Don Patrito, don René Patrito de la panadería era hijo de don Patricio Patrito. Entonces, y ahí estaba Jaime Patrito, parece Ormazábal, que Jaime Ormazábal Ormazábal. Patrito. Claro, el Jaime, no sé si ustedes se acuerdan. Jaime fue compañero mío de curso en la educación básica. Él. Es el mismo que tú estabas nombrando, Cecilia. Jaime vendría siendo como nieto, más o menos, de ese señor Patrito. Así que por ahí está la relación esa de que tú conociste con el señor Patrito de Yumbel. ¿Ah? Y después yo conocí a don René, que después ya estaban en una panadería, tenía una panadería ellos. Y yo la verdad que con todo lo que tú has dicho me quedaba ahí impresionado viendo todo lo que había en ese momento, solamente en 3 años, que son las actas municipales, y destacar lo valioso que son como fuente, que yo no hablé de ese tipo de fuentes, las mencioné solamente, pero es fundamental para hacer cualquier historia, en este caso del siglo XX,
¿cierto? Las actas municipales. Nosotros tuvimos una experiencia con la profesora Cecilia en hacer la historia de San Nicolás, y ahí trabajamos con actas municipales, pero que es más o menos los mismos temas, ¿no? Parecidos. Pero se trabajó en ese momento y se hizo una buen aporte. La profesora Cecilia trabajó en las actas, pero espectaculares. Y nosotros pudimos en ese momento fotografiar las actas de la municipalidad de San Nicolás, todas están grabadas, las tenemos grabadas. Así es que yo quiero felicitar a la profesora Cecilia, no me queda más que felicitarla por todo el aporte que nos ha hecho ahora a la historia de Yumbel, a la historia reciente de Yumbel, digamos, el siglo XX, no al pasado, sino que el siglo XX de Yumbel. Así que ese era mi... y para la persona que preguntó sobre el vino, que se llama Valentina, que también, sí, que también consulte la prensa de Yumbel, pueden haber cosas, el diario La Prensa. Así Sí, como puede perfecto. sí, la prensa le puede ayudar también bastante. Pueden aparecer datos, aunque sean datos comerciales, Claro, que son utilizables para el trabajo de tesis. Era eso solamente, Rodrigo. Gracias. perfecto. Bien, creo que más o menos estamos en la hora. No sé si queda alguien más que quisiera hacer alguna consulta. Y si no, por mi parte, felicitar obviamente a los profesores, reiterar las buenas felicitaciones a María Cecilia Hernández, que se llevó la mayor parte, tal como lo ha expresado don Feli aquí, la parte más sustanciosa de esta exposición. E invitarlos al próximo sábado, son 6 charlas, esta tercera jornada de historia de la Sociedad de Historia de Yumbel, y a efectuarse los 5 sábados subsiguientes, las restantes ponencias, siempre por esta vía y a las 11 de la mañana aproximadamente hasta las 12. De repente nos vamos a pasar un poquito como ahora, pero está por el interés que despierta las mismas exposiciones. Agradecer a todos los que se incorporaron a esta sesión. Posteriormente van a aparecer estos en distintos medios en unos días más, van a quedar ahí grabados y se podrá acceder ahí para conocimiento de las demás personas. Muchas gracias a todos y los invito para el próximo sábado. Me corresponde a mí hacer la exposición, será sobre el Banco de Herrere a las 11 de la mañana y en el link correspondiente para esta reunión por Zoom. Muchas gracias a todos.